Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la serie del libro de los Hechos. Quedamos la semana pasada, si se acordarán, en el capítulo 6. Recuerden lo que había pasado, el incidente que había sucedido en el capítulo 6, que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y hubo un problema, uno de los primeros problemas que sucedió en la iglesia al crecer. Y como vimos, parte del crecimiento de una iglesia incluye los problemas que trae también. Los problemas de logística, se podría decir en este caso. Era el servicio de el alimento que recibían las viudas y no estaban haciéndolo correctamente. Y el apóstol Pedro, claro en su ministerio, dijo que definitivamente no iban a dejar el ministerio de la oración y la palabra para ir a atender las mesas. No que no era importante, sino que lo más importante era la palabra de Dios y la oración. Ese es el ministerio de la iglesia, de nosotros, el ministerio principal. Nunca nuestro servicio social, nuestras obras o todo lo que vayamos a hacer ministerios debe estar en primer lugar que la oración y la palabra de Dios. Fue lo que aprendimos. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos delegaron, hermanos, sobre hombres que eran capaces de poder llevar a cabo esa tarea. Y entre ellos, el primero que nombran fue Esteban, y es de lo que vamos a hablar hoy. Él lo pone, cuando nombran en primer lugar a Esteban es porque va a tomar parte importante en algo se va a decir acerca de él. Y en este caso es el martirio de él. Él va a morir por causa de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver esta mañana en este capítulo 7. En el capítulo 7 del libro de los Hechos se relata el sermón más largo de la Escritura. Y tiene por título La defensa y muerte de Esteban. Recuerden que cuando quedamos en la semana pasada, en la parte final, dice que de la sinagoga de los libertos de Cirene y de Cilicia, de los cuales era la región del apóstol Pablo, todavía no conocido, no aparece en escena él, tienen un conflicto con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. Él era un conocedor de las Escrituras. Quizás él no había estudiado en grandes institutos, pero conocía la Escritura, a tal punto que los de las sinagogas no podían resistir, dice, la sabiduría con la que él hablaba, de modo que en vez de abrir sus corazones y recibir la palabra de Dios, ellos cerraron sus oídos, como dice la Escritura, cerraron sus ojos para no ver, taparon sus oídos para no oír y engrosaron su corazón para no recibir la palabra que Esteban les estaba dando. Y ellos decidieron tomar testigos falsos y acusarlos de cosas falsas. Y entre las cosas falsas de las acusaciones que estaban uno de que dice que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren el orden: Moisés y Dios, como si fuera más importante Moisés que Dios. Luego dijeron que otra cosa que es, él no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Vean otra vez más: lugar santo, la ley. Como que el orden está cambiado. Creo que el Señor lo pone así para que vean que ellos en realidad no estaban interesados en lo más importante: Dios y su ley, Moisés y el templo. Lo ponen en primer lugar. Entonces, ellos lo único que querían era contradecir, no aceptaban lo que Esteban les estaba diciendo. Iba en contra de sus pensamientos, de su teología, se podría decir, que rompía todos sus argumentos, sus estudios. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida, hermano. Antes de llegar nosotros al cristianismo, tenemos muchas ideas preconcebidas que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos y qué sé yo, amigos, la cultura misma nos ha enseñado, y llegamos a Cristo, y en Cristo Jesús vemos que mucho de lo que hemos aprendido tenemos que desecharlo.
porque no son verdad, porque no se adaptan a la verdad que es la palabra de Dios. Ahora bien, estos hombres no podían resistir, ¿y qué hicieron? Esconder, rechazar y levantaron testigos falsos, porque no podían resistir la sabiduría con la que él hablaba. Ahora bien, vamos a ver en el capítulo 7. Cuando lo vieron, dice que al ver su rostro en él, dice, pusieron sus ojos, cuando lo llevaron al concilio, y vieron su rostro que era como el rostro de un ángel. Me refiero, puede ser, no especifica en qué forma, pero puede ser en cómo irradiaba la santidad del Señor. Lo vieron brillante, quizás como... Eso le podía hacer recordar, hermanos, cuando Moisés descendía de hablar con el Señor, cómo su rostro brillaba. Quizás ellos podían recordar, hey, esto no es la misma imagen que está reflejada, si ellos conocían las Escrituras. Ahora, bien, este capítulo, como les dije ahorita, registra el discurso más largo del libro de los Hechos, dice. Ahora, este es el punto decisivo de la historia de Israel. De esto depende que el Señor venga y establezca su reino, las promesas que habían sido dadas a Israel, o que el Señor extienda hacia las demás naciones. Israel cerró su corazón, no oyó a su Señor, y ahora quieren reprender o quieren tapar la boca de este hombre, Esteban. Ahora, ¿qué hace Esteban? Esteban va a dar un discurso, el cual vamos a leer ahorita. Y entre los puntos que él da, él va a decir que Israel siempre ha rechazado a su Dios, todo el tiempo. Y va a tomar dos hombres como ejemplos, a José y a Moisés, a los cuales el pueblo de Israel rechazó. A José lo rechazaron sus hermanos y a Moisés lo rechazó el pueblo. Y solamente lo aceptaron en la segunda vez. Y ese es prototipo de lo que ha de venir con la nación de Israel. Israel ha rechazado a su Mesías, pero cuando venga, entonces le aceptará y le reconocerá. Porque lo verán con sus ojos y mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora al Hijo unigénito. Amén, como lo dice la profecía de Zacarías. Entonces, basados en esto, hermanos, vamos a leer la Escritura. Están conmigo, capítulo 7 de Hechos. Es bastante largo, así que tenga paciencia, por favor, ¿sí? Mírenlo como dice, porque él le va a narrar la palabra de Dios, algo que ellos ya conocían. No va a salirse a contar historias entretenidas o tratar de defenderse. No, para nada. Él solamente va a exponer la palabra de Dios. Así que lea conmigo. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Acerca de las acusaciones que le están haciendo. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. A Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres
no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales, trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En el mismo tiempo nació Moisés. En aquel mismo tiempo nace Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, le defendió, e hiriéndole al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en una zarza de fuego, en una llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado, cuando dijo Dios a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Quiero detenerme ahí hasta el verso 50. Esteban ha hecho un resumen de la historia de Israel. Él ha agarrado gran parte del libro de Génesis, desde el capítulo 12, que empieza la historia de Abraham, hasta Éxodo 20, hasta el final de Éxodo y parte de Deuteronomio, cómo los hijos de Israel se rebelaron contra Moisés, contra los estatutos que Dios le había dado. Y cuenta la historia de José y de Moisés, que ambos, el pueblo, sus hermanos, lo rechazaron. Y ellos son tipos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le voy a decir por qué. Si ustedes han leído la historia de José, si no la han leído, se lo voy a decir brevemente. Era el hijo de Jacob con Raquel, la mujer que él amaba, el primer hijo que le nace de ellos. Y este José, como el padre lo amaba mucho, sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron a Egipto. Y en Egipto estuvo preso, fue acusado de muchas cosas malas y al final el Señor lo levantó y lo puso como el segundo en todo el imperio de Egipto, en todo el reinado de Egipto. Él era el segundo principal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Sí, le voy a decir algo en cuanto a ello. Miren, ¿cuál es la semejanza entre José y Cristo? Número uno, su padre lo amaba. Recordarán ustedes cuando él dijo: este es mi hijo amado, en que mi alma tiene contentamiento, dijo Dios, la voz que salió desde cuando fue bautizado en el Jordán, nuestro Señor. Su padre lo amaba. Número dos, sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos lo aborrecían al punto de que lo vendieron. Así mismo nuestro Señor también fue aborrecido por su propio pueblo. Sus hermanos mismos lo aborrecieron. Tercero, lo envidiaban sus hermanos, tal como en Génesis 37, ¿no? Lo vendieron como precio de un esclavo, por 30 piezas de plata, era el precio de un esclavo. Así fue vendido José como esclavo, y así fue traicionado nuestro Señor y vendido a precio de esclavo. Esas son las similitudes que hay. Lo humillaron como un sirviente. A nuestro Señor vino en la condición de hombre y fue humillado, haciéndose siervo, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2. Y él también fue humillado. Lo acusaron falsamente. Recuerdan que la mujer de Potifar lo acusó falsamente. Así nuestro Señor fue acusado falsamente. Buscaron testigos falsos para acusarlo. Pero fue exaltado y fue honrado. Ahora dice la Escritura que el Señor está sentado a la diestra del poder de Dios, con todo poder, sobre todo nombre que se nombra, no solo en el cielo, en la tierra, sino por encima de los cielos, está por encima de todo nombre. Y rechazado por sus hermanos, él toma una esposa gentil. ¿Sí recuerdan? Él se casa con una egipcia. Y eso está mostrando la intención de lo que quería decir Esteban. Ustedes no están aceptando al que Dios les está poniendo. Así como envió a José, no lo están recibiendo. Y él va a tomar otra esposa, que no es Israel, que es la iglesia del Señor, su novia. Es lo que le está diciendo. Así como él toma una esposa gentil, dice. Ahora bien, ahora vamos con Moisés, porque fue el otro tipo que él escoge, José y Moisés. Y Moisés también tiene una similitud con Jesús. ¿Cuál es? Vea conmigo. Dice que fue
perseguido para ser matado cuando fue niño. ¿Recuerdan? La orden, ¿cuál era la orden de Faraón? Era matar a todo niño menor de 2 años. Y de los que nacieran, mátalos de una vez, decía. Si nace varón, mátenlo. Solamente que perseveren, que vivan las mujeres. Esa fue la orden. Así dice que él fue perseguido, y también nuestro Señor con Herodes fue perseguido para que fuera matado. Igual que Moisés. Ahora bien, rechazado, él rechazó el mundo para salvar a su pueblo. Así nuestro Señor rechazó lo que Satanás le estaba ofreciendo, las glorias de todo el mundo, si postraron le adoraron. ¿Recuerdan? Él rechazó todo eso para salvar al mundo. Dice así, el 3, la primera vez que trató de ayudar a Israel fue rechazado. Asimismo nuestro Señor trató de mostrarles que Él es el Salvador y ha sido rechazado. Se hizo pastor, Moisés se hizo pastor, y el Señor es nuestro buen pastor. Juan 10, recuerden. Y Él tomó una esposa gentil también. Cuando Él estaba en el desierto, Él toma la hija de Jetro, del sacerdote, recuerden, de Madián, una mujer gentil. Ya estaba profetizado lo que habría de venir. Su pueblo lo despreciaría y Él tomaría para sí otra mujer. En sentido espiritual, era el nacimiento de la iglesia. Por cuanto Israel había rechazado. Había otras cosas más, miren. Sus hermanos lo recibieron la segunda vez en Éxodo. Él libró a su pueblo de la esclavitud mediante la sangre del Cordero, y nuestro Señor Jesucristo también nos libertó por medio de su sangre. Moisés fue un profeta, fue sacerdote y fue rey, los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo. En todo esto había una similitud en cuanto a ellos dos. Por eso es que pone Esteban a ellos dos como ejemplos de ver. Ellos los envió el Señor y fueron rechazados. Así están haciendo ustedes, porque ahora lo tienen, Él ha venido con señales, con prodigios, y ustedes lo siguen rechazando. Miren lo que dice, ahora lean conmigo el verso 50, dice. El 51. Después de él haber hecho este resumen, de haber expuesto la palabra de Dios, ahora miren lo que le dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis ahora sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, vean esto. Del mismo modo que rechazaron, así están ustedes rechazando. ¿Qué les dijo el Señor? Dijo, cualquier pecado que hicieren, los hijos de los hombres les serán perdonados. El que pecare contra el Hijo les serán perdonados. Cualquier blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado jamás. Y ellos lo que estaban haciendo era eso, hermanos. Rechazando al Espíritu Santo. Pudo habérsele perdonado que crucifiquen a Jesús. Que hayan levantado testigos falsos y lo maten. Cualquier cosa contra el Hijo. Pero resistir al Espíritu Santo, que es el único que convence al hombre de justicia, de juicio y de pecado, dice que no hay perdón para ellos. Y era lo que estaban haciendo. Ellos estaban rechazando el Espíritu de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? Cuando oímos la palabra de Dios, 2 cosas podemos hacer. Humillarnos y aceptar que esa es su palabra y es verdad, aun cuando esté contrario a lo que nosotros estemos haciendo. O podemos rechazarla y ocultarla. Y enojarnos como hicieron ellos. Dice que, mire cómo dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjese cómo ve, él ve la gloria de Dios. Ahora, recuerden al principio cuando se hablé de las acusaciones que le había hecho estos falsos, era que él estaba hablando en contra de Moisés y sobre el templo, recuerdan. Y también él nos habla sobre el templo. Esteban les dice en el 44, cuando le dice: ustedes no se han dado cuenta que no había ningún templo en el principio. El Señor les da el tabernáculo en el desierto, y después Salomón les construye un templo, aún cuando, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, ¿quién me edificará casa? Yo. El Señor no habita en casas de hombres. O sea, ellos estaban haciendo grande el templo, era la honra de ellos. Se había vuelto como, hermano, el templo se había vuelto como decir, ¿cómo digamos? Algo como ya una superstición. Como que pensar de que como el templo está aquí, la gloria de Dios está aquí, no nos va a pasar nada. Como yo tengo una Biblia en mi casa abierta en el Salmo 91, mi casa no le va a pasar absolutamente nada porque tengo una Biblia aquí. ¿Sí? Es lo que más o menos ellos pensaban que así era. Y él está diciendo que esto no es así. Es lo que le quería decir Esteban. Ellos habían puesto su confianza en el templo de la misma manera que Israel, cuando estaba luchando contra los filisteos y había sido derrotado por su pecado. Ellos creían que si traían el arca, si ponemos el arca, ahora sí los vamos a derrotar, porque ahí está la gloria del Señor. Pero no. ¿Qué sucedió? En esos tiempos, que la gloria del Señor se fue llevada, el tabernáculo o el arca fue llevada, secuestrada por los filisteos, y una palabra apareció en la escritura: y acabó, que significa la gloria fue traspasada, se fue al lado de los filisteos, la gloria fue traspasada, el Rey de gloria, es lo que está diciendo, vio la gloria de Dios. En estos momentos la gloria de Dios va a ser traspasada de Israel a la iglesia, porque el pueblo de Israel rechazó. Y de aquí en adelante vamos a empezar a leer el nacimiento de la iglesia por medio del apóstol Pablo, que fue el instrumento que el Señor escogió para llevar su palabra a todas las naciones, ya que le fue imposible a sus discípulos hacerlo, aun así cuando Pedro fue el pionero en abrirle la puerta a los gentiles, que lo vamos a ver en el capítulo 10 con Cornelio. Aún así, aunque él abre la puerta para los gentiles, sin embargo, hasta ahí quedó su ministerio. Le era imposible. Su cultura con el judaísmo estaba tan arraigada que Dios escogió otro instrumento. Aunque él también, arraigado a sus costumbres judías, entendió que Dios iba más allá de todas esas cosas. Y que Dios había puesto de lado, no rechazado, porque Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. Puso de lado por el momento hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Cuando el Señor haya terminado, cuando la iglesia del Señor se haya completado el número, entonces Dios volverá su trato con Israel. Por segunda vez vendrá, y en aquel tiempo, tal como lo vemos, que recibieron a José y recibieron a Moisés, el pueblo de Israel lo recibirá y creerá en él y se arrepentirá y llorarán, como dice Zacarías, aquel que traspasaron. Esa es la historia. Ahora bien, y dijo: veo la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Te ve, hermano, el corazón de este hombre lleno del Espíritu Santo, orando, intercediendo por aquellos que estaban lapidándolo, que estaban dándole muerte? Lo mismo que nuestro Señor hizo en la cruz. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y lo mataron. Murió joven. Hermano, no entendemos muchas veces por qué, pero lo que sí sabemos que su nombre significa Esteban, que es coronado, o alguien que recibe una corona. Y él recibió la corona de vida. Tal como dice, quiero leerles como dice Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de Esmirna. Miren cómo dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él le hace recordar a esta iglesia que va a padecer, que va a sufrir. Le dice: quiero que sepas una cosa, yo estuve muerto, pero vivo, estoy vivo. Soy el primero y el último. Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Eso fue lo que hizo Esteban. Fidelidad hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Esteban ganó la corona de la vida porque fue fiel hasta la muerte. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Dios está hablándonos, hermanos, así como Israel, el Espíritu de Dios está hablándonos en todo tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos amados? Debemos aceptar la palabra de Dios, no resistir al Espíritu de Dios, sino al contrario, humillarnos para aceptar. Si alguno de ustedes no es creyente o no ha aceptado la salvación del Señor, yo le invito a que no resista al Espíritu de Dios. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Y Él viene otra vez. Viene por su pueblo. Llegará el momento en el que Él venga, cuando se acabe el tiempo de los gentiles, es decir, cuando la iglesia abandone la fe. Porque dice que el anticristo vendría después de la apostasía. Es decir, la iglesia va a caer en un tiempo de negación. Cuando usted escucha que viene un gran avivamiento para la iglesia, eso es falso. Lo que viene es una apostasía, es decir, negación del Señor, un abandono, frialdad, tibieza en la iglesia. Del mismo modo que el rey en el libro de Esther llama a su esposa gentil, la reina Vasti. ¿Qué hace la reina Vasti? No oye la voz de su rey. Y entonces él toma otra esposa, y esta esposa es judía. Dios volverá a su pueblo de Israel después de que la iglesia haga lo mismo que hizo Israel con el Señor. Le rechazó. Y la iglesia se va a enfriar y va a hacer eso. Así que le animo a que se mantenga firme. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos mantenga firmes. Porque lo que viene para la iglesia no es un gran avivamiento, es una gran apostasía. Así que mi oración en esta mañana es que el Señor pueda darnos la fortaleza necesaria
y la fidelidad como la iglesia de Filadelfia, la que se caracterizaba por el amor entre los hermanos. Que tengamos esa para que podamos ser librados del día de la tribulación o el día de la hora del juicio del Señor. Amén. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias porque este ejemplo de Esteban, Señor, que has puesto en nosotros, de ver cómo este hombre, en primer lugar, expuso las Escrituras y a través de las Escrituras convenció, o se podría decir expuso, el pecado de ellos por medio de sus enseñanzas con la Biblia. Ayúdanos a utilizar siempre tu palabra, Señor, para exponer a aquellos que no te creen, no te conocen, a aquellos que resisten la verdad, Señor. Utilizar bien las Escrituras. Como le dijo Pablo a Timoteo, que sea un buen siervo de Dios, que use bien la palabra de verdad, para que no sea un obrero, para que sea un obrero de quien no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así mismo, Señor, te rogamos, Señor, tener la fe y la fuerza que le diste a Esteban, Señor, para poder hablar tu palabra y para poder resistir las pruebas, Señor, y la oposición de aquellos que se oponen a tu palabra, Señor. Danos ese valor, Señor, y la fidelidad que tuvo hasta el fin de nuestros días, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú guardes, Señor, aquello que nos has dado, tu salvación, Señor, nos libres de todo mal, protégenos y guárdanos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.